the depths of cyberspace, where legends reside. A YouTube channel emerges with power and pride. Dark existence, they call it a force to behold. Video games and Xbox, their stories unfold. Controllers in hand, they journey through the night, conquering virtual worlds with all their might. From Halo to Assassin's Creed. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Gustavo y estamos aquí para hablar del apasionante mundo de los videojuegos, aunque en mi caso enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a tratar varios temas, pero que a final de cuentas confluyen en uno solo. Y sí, es el formato físico en Xbox, aunque no pudiéramos decir que el problema solamente lo tiene Xbox, es un problema que hay en la industria en general y mucho alarmismo y preocupaciones por cosas que aparentemente, a mi modo de ver, no tienen mucho sentido, como por ejemplo el hecho de que el juego no venga completo en un disco, o esto de las keycards que va a usar Nintendo de aquí en adelante, e incluso una guerra contra un servidor como yo por simplemente comprar juegos físicos en Xbox, que parece que eso pues tiene a mucha gente alarmada. Vamos a estar comentando todo en este vídeo, así que te recomiendo que si no estás suscrito a este canal te suscribas y que me apoyes dándole like al vídeo. Dicho esto, vamos con el vídeo. Pues sí, mi gente, como he dicho en la introducción, voy a abordar este tema en desde varios puntos de vista, porque es cierto, tengo mucho tiempo que no subo videos de este tipo. Ya he dado alguna que otra explicación, pero me voy a iniciar con este tema que me parece de lo más curioso y de lo más pues interesante hasta cierto punto de vista. Y es que todo comenzó, o por lo menos mi intención de hacer este vídeo se inició el día de ayer cuando puse un tweet en mi cuenta de X. Puse un mensaje que ha levantado muchas ampollas por lo que he visto. A la gente le preocupa que uno como Xboxer compre juegos en físico, y siempre ha habido el mantra de que los usuarios de Xbox no compran juegos, de que los usuarios de Xbox solo son usuarios de Game Pass y que aparentemente los juegos en Xbox no venden porque sus usuarios no los compran. Y por eso pues yo decidí poner este mensaje en la red social X, donde dije: repitan conmigo el mantra, los pileros no compramos jue, y pongo tres puntos suspensivos y después oh wait, y pongo una foto con 7 juegos, aunque se ven 8 cajas porque se ve que Starfield está 2 veces, su versión premium y su versión estándar. Y sí, 8 juegos que a la final son 7, muchos de ellos sellados, que entiendo o no entiendo por qué a la gente debe preocuparle tanto que los juegos estén sellados o no. Pero lo cierto del caso es que el video se ha hecho, el tweet en cuestión se ha hecho viral, 20.000 visualizaciones como pueden ver, 388 likes, 15 retweets, 85 comentarios, 21 bookmarks, o sea, gente que lo pone para verlos después. Y la verdad que bueno, el tweet se ha hecho viral por una simple foto que refleja que yo pues he comprado varios juegos en físico, que los tengo allí y los quise mostrar. Pues, y como decía anteriormente en la introducción, pues el mantra es que supuestamente los usuarios de Xbox no compramos juegos. Y pues quise hacer una nota graciosa con respecto al tema, pero me ha llovido cualquier cantidad de mensajes negativos. A ver, un saludo a ProGamer, que fue uno de los que pues aportó en este caso algo positivo, aunque con algo de sorna. Pero, por ejemplo, viene este señor Christian Hervis que dice: 1 de 1 millón, pero así y todo apenas juegan sus juegos. Vamos a ver que parece que su propio argumento se le va en contra con lo que muestra, porque dice: no hay manera humana de explicar cómo el mismo Expedition 33 que estaba en la foto, que yo lo tengo comprado en físico, hayan personas en PlayStation o Steam que hayan pasado del principio del juego y en Xbox apenas lo abrieron. Vean lo que pone, apenas lo abrieron y cerraron con la misma. Y en la misma imagen que este señor nos pone, que lo que hay que ampliarla un poco, se puede ver que el 63,07% de los jugadores desbloquearon el primer logro de Expedition 33, el 63%. Y este señor, con su cara muy ancha, nos dice que apenas lo abrieron y cerraron con la misma, cosa que a mí me parece curiosísima, porque una cifra de 63% o más a mí no me parece para nada menor. Y de hecho le he respondido a este chico
lo siguiente, le puse: ¿me estás queriendo decir que el hecho de que más del 60% de los usuarios de Xbox que han probado el Expedition 33, muchos de ellos en Game Pass obviamente, se hayan sacado el primer logro es un mal dato? Lo siento, pero no, a mí no me parece un mal dato, a mí me parece un dato extraordinario que el 60% o más del 60% de las personas que hayan iniciado el juego, muchos de ellos por curiosidad, muchos de ellos porque de verdad les llama la atención el género, o muchos de ellos porque simplemente pues les gustó lo que vieron y siguieron y se sacaron el primer logro, y resulta que 10 de cada 10 personas, 6 se sacaron el primer logro, cosa que yo lo veo bastante bien. Sin embargo, esta persona me responde: pues bueno, a comparación de Steam y PlayStation, que tienen que comprarlo sí o sí, está bien, pues sí es un mal dato. A él le parece un mal dato. Se supone que él, al tenerlo gratis en Game Pass, cosa que no es así, pero él quiere pues decir que es gratis, tiene mucha más accesibilidad, lo cual puede ser cierto, ya que hay usuarios que pueden acceder a él desde consolas, PC, TVs, Fire Stick, etc. Matemática básica. A ver, matemática básica no, porque tienes que tener en cuenta que muchas personas solo entran al juego y, como tú bien dices, entran y lo cierran porque no les gusta el género, porque no les gusta lo que hay, no les gusta lo que ven, y muchas más personas pues tienen acceso a ese juego, o por lo menos al inicio del juego, y que de estas personas un 60% ya ha sacado el primer logro. A mí me parece un número extraordinario, honestamente. A ver, yo no voy a decir aquí que un 60% es un mal número, pero bueno, por lo menos como yo lo entiendo, no me parece que sea así. Pero no es el único que he comentado. Han surgido diferentes comentarios como esta persona que dice: tampoco te vengas arriba, que son 7 y no están ni abiertos. Y a ver, yo muestro 7, pero yo tengo muchos más, y por eso pues le puse otro más, como tú digas, campeón, porque, y cuando pongo el otro más es porque no era el primero que me venía con este cuento de que eran solo 7, 8, y le muestro toda mi colección para que vea que no son solo 7 juegos los que yo tengo, sino que son pues una buena cantidad. Y muchos mensajes de este tipo: bueno, ¿para qué los vas a abrir si están en Game Pass? Obviamente, ¿para qué lo voy a abrir si está en Game Pass? No tiene ningún sentido. Vamos para atrás un momento para seguir viendo. Y pues, muchos mensajes de hate, muchos mensajes de por qué no los tengo abiertos, los que son solo los publicados por Xbox, que sí. En fin, muchos comentarios en ese sentido. Sin embargo, me gustaría buscar, por cierto, a este le respondí mal, y lo admito, una excepción entre un montón de vagabundos. Encima son 8 literal, y pues le puse: sí, son 8 soplavergas, porque eso es lo que eres, un soplaverga. ¿Cómo vas a venir a decir que son solo 8 juegos cuando pues evidentemente no son solo 8? Y me responde: esa horterada no hace que el resto de tus compas compensen, que ni Dios compra juegos. Bueno, pero es que yo estoy hablando de mí, yo no estoy hablando del resto de los usuarios de Xbox. Yo estoy mostrando solo lo que yo he comprado, no lo que los otros. O sea, yo no puedo saber si los otros compran o no. Pero bueno, se fue por ahí el hombre. Y la verdad es que bueno, he tenido muchos comentarios, muchas interacciones de ese tipo, y todo por poner esa foto con esos 8 juegos. Y ahora pues vamos a entrar en lo que quería hablar en sí del tema, porque es que me han dicho una y otra vez en esos comentarios de que Doom, de que la caja vacía, que por cierto aquí la tengo, compraste una caja vacía. Y yo no compré una caja vacía, compré la edición coleccionista, que tiene la estatua, tiene la caja metálica, y la caja del Doom no está vacía, tiene un disco adentro, no es una caja vacía. Ahora, que el disco esté vacío, pues yo no lo sé. Yo lo que hice fue instalarlo de Game Pass, porque obviamente si lo tengo en el servicio, ¿para qué voy a instalar el del disco si ya lo había descargado con tiempo de antelación? Yo lo único que hice fue usar el acceso anticipado que me viene en este cartón atrás con un código, y eso fue lo que, y tuve que abrir este juego por eso, por el acceso anticipado. Si no, no lo hubiese abierto, la verdad. Lo abrí, como digo, solo por eso. Yo en el disco no sé si me pedía instalar, y de eso voy a hacer una reflexión final. Y me han llegado otros comentarios de que solo muestras los de Microsoft Game Studios, no muestras otros juegos. Pues bueno, tengo muchos juegos, la verdad. Aquí tengo unos cuantos. Tengo el Star Wars Outlaws, por ejemplo. Tengo el Space Marine 2, por ejemplo. Tengo el Split Fiction, por ejemplo. Y tengo muchísimos juegos que han salido, en este caso, día 1 en Game Pass, pero que yo los he comprado para apoyar a esos estudios que meten sus juegos día 1 en Game Pass, como puede ser The Medium, como puede ser A Plague Tale Requiem, como puede ser el High on Life, que lo tengo comprado. Este es de Limited Run Games, por cierto. Como puede ser el Hulong, lo tengo sellado todavía. Como puede ser también el Stalker 2.
y como es el caso también de Lies of P, de Atomic Heart y de un indie que salió relativamente bien llamado Bramble, lo he conseguido en físico, y joyas que han estado nominadas a GOTY como Balatro, por ejemplo, e incluso un juego muy desacreditado y muy hablado por él, que por cierto me acabo de dar cuenta que lo distribuye la misma gente de el Expedition 33, que es el Scorn. Lo distribuye Kepler, como pueden ver aquí en la caja. Esta es la edición coleccionista de Scorn, la cual pues creo que también está sellada, viene con una caja metálica que está con su plástico todavía, como pueden ver allí. Y el último juego que me acabo de comprar de los que han llegado de no Game Pass es el tal Revenge of the Savage Planet. En fin, yo soy una persona que apoya no solamente a los estudios de Microsoft, apoyo también a esos estudios que meten sus juegos día 1 en Game Pass. Me gusta apoyarlos porque bueno, porque soy así, no porque soy un tonto, como me han dicho también, o eres tonto o eres cualquier cosa por comprar los juegos físicos en Xbox. Es decir, me ha llegado cualquier cantidad de críticas. Pero ahora, lo que voy, el tema principal de este video en sí es hablar del formato físico. Un formato físico que yo puedo entender que haya personas que estén molestas porque en este disco que viene aquí de Doom, de Dark Ages, aparentemente no está el juego. Yo no lo puedo saber o no lo sé porque yo el juego lo instalé de Game Pass. No tenía por qué usar el disco para nada, pero aparentemente es así. Aparentemente el disco viene solamente un ejecutable para iniciar una descarga en internet, lo cual pues a mí me lleva a una reflexión que hacer acá, porque yo entiendo que, como digo, gente puede estar molesta por eso, cosa que yo honestamente no le veo sentido. Y ojo, a mí no se me puede acusar de que no me gusta el formato físico, con todo lo que tengo ahí atrás. Evidentemente a mí me gusta mucho el formato físico. Ahora, cuando hablamos de formato físico real, ¿a qué nos referimos? O por lo menos a qué me refiero yo o cómo lo veo yo. Para mí, un juego en formato físico es un juego que tú introduces el disco y empiezas a jugar. En el momento en que un disco se instala enteramente en tu disco duro, eso ya no es formato físico. Eso es una manera de tener por duplicado tu juego. Es decir, lo tienes en el disco y lo tienes en el disco duro instalado. ¿Qué formato físico es ese? Pues eso para mí es una burla de formato físico. Eso para mí es una ridiculez de formato físico. El formato físico para mí murió en Xbox 360 y PlayStation 3, que fue la única o fue la última plataforma. Ojo, hablando de Xbox y PlayStation, Nintendo pues tiene otra manera de verlo y hasta ese punto de vista pues se puede decir que lo han hecho bien. Pero en el caso de Xbox y PlayStation, el formato físico murió con 360 y PlayStation 3. En el momento en que a ti te pidieron que por la velocidad de lectura de los discos fuese mejor o de las unidades de disco, fuese mejor instalar ese disco en el disco duro que tenía velocidad de lectura mucho más rápida que la propia lectora, pues evidentemente en ese momento mataron al formato físico. Y no solamente allí, en el momento en que un juego se puede comprar tanto en formato físico o digital, y en ambos casos tú lo que adquieres es una licencia o derecho a jugar una licencia, no es formato físico real. No es formato físico porque el juego a ti no te pertenece. Tenemos por ejemplo el caso que hay actualmente con Ubisoft y The Crew, que los están demandando porque cerraron los servidores y ya no se puede jugar, y ellos han respondido que el juego a ti no te pertenece. Y esa es la pura verdad. A ti los juegos no te pertenecen. Cuando tú lees la letra pequeña que hay en cada caja de estos juegos actualmente, que es muy pequeña incluso para mis ojos, yo aquí no lo puedo leer, tendría que usar una lupa o mis lentes de lectura de cerca porque no lo leo. Pero si uno lee esa letra pequeña, se encontrará con que nosotros somos portadores de licencias de uso y no somos, evidentemente, o por lo menos la conclusión que se puede sacar, es que no somos propietarios de esos juegos. Simplemente poseemos una licencia de uso, es decir, estamos licenciados para jugar ese juego, pero no nos pertenece. Entonces, el formato físico actual a día de hoy, ¿a qué se resume? Es decir, cuando hablamos de formato físico, en el momento en que tú sacas un disco y suponiendo que el juego esté íntegro instalado dentro del disco y lo tengas que instalar íntegro en tu consola, ¿qué formato físico es este? Que además en muchos casos va a requerir de un parche día 1 para poder ejecutarse de manera adecuada. Que sí, que en muchos casos hay juegos que son jugables desde el disco original y tal, y que se pueden jugar sin parche día 1, sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Quién se arriesga a día de hoy a jugar un título sin su parche de día 1 sabiendo que van a ser versiones del juego
anteriores a la más actual, y que evidentemente tendrán muchos errores, tendrán incluso problemas de optimización. Entonces, ¿quién se va a poner a jugar un juego tal cual y como viene dentro del disco, sabiendo que al meterlo en la consola, primero lo va a tener que instalar completo y segundo lo va a tener que actualizar? ¿Qué sentido tiene entonces seguir defendiendo ese formato físico? Y ojo, soy amante del físico, vuelvo y repito, pero ¿qué sentido tiene a día de hoy seguir defendiendo ese formato físico sabiendo lo que es a día de hoy? Un formato físico que a mí, por ejemplo, en lo que a mí respecta, no me representa. A mí ese formato físico ya no es el formato físico del que tanto valía la pena defender en su momento, que era el de la PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox original, Xbox 360. Ya ahí, ese formato físico, a partir de ahí, dejó de ser el formato físico que de verdad vale la pena. El formato físico mediante el cual tú agarras un juego de 360 o de PlayStation 3, lo introduces en tu consola y te pones a jugar ahí mismo. No tienes que esperar instalaciones, no tienes que esperar que se instalen parches día uno, sino que simple y llanamente te dedicas a jugar, cosa que podemos extender a Nintendo, incluso con Nintendo Switch, que en muchos de sus casos sus juegos vienen íntegros en el cartucho y no tienes que instalar absolutamente nada más. Ese es el verdadero formato físico que valdría la pena a día de hoy defender. No el actual. Para mí, y esto es una duda o una pregunta que yo quisiera hacer a las potenciales personas que pudieran estar viendo este video: ¿qué tan diferente es este formato físico cuando en un caso puedes o tienes que instalar íntegramente el disco en un disco duro, una consola, a tener que descargarlo? ¿Qué diferencia hay realmente en el formato físico entre uno y otro? Básicamente ninguna. En el momento en que tú tienes que agarrar un disco e instalarlo en un disco duro, para mí es exactamente lo mismo que descargarlo. Exactamente lo mismo. Para mí no cambia nada. Para mí sigue siendo un formato físico de chiste. Para mí eso no es verdadero formato físico, o por lo menos no es el formato físico con el que yo crecí, no es el formato físico por el cual valdría la pena a día de hoy estar jalándonos las greñas con todos los usuarios y con todos las empresas de videojuegos que han prácticamente convertido el formato físico, como digo, en un chiste. A mi modo de ver, para mí es exactamente igual instalar un juego de un disco a un disco duro que descargarlo a internet. Es exactamente lo mismo. No le veo ninguna diferencia. Por mucho que me digan, no, que el disco está completo, el juego está completo en el disco. No, sí, y puede estarlo, pero en el momento que tienes que instalarlo, para mí eso ya no es formato físico. Eso es cualquier otra cosa. Llámalo como tú lo quieras, que el juego que el disco es un instalador, o que el juego es una llave para descarga, lo que tú quieras. Llámalo como tú quieras, pero eso no es formato físico real. Por lo menos esa es mi visión, y de esta manera vamos a concluir este video. Vamos entonces ya a pasar la parte final del mismo. Bueno amigos, esto ha sido todo con respecto a esta charla que hemos tenido sobre el formato físico. Como he dicho anteriormente, había estado retirado por un tiempo. Vamos a volver a hacer videos y quería iniciar con este tema que está a día de hoy de lo más candente, sobre todo tomando en cuenta esta visión que tengo yo del formato físico, que puede diferir y mucho con respecto a la que otros tendrán, pero bueno, esa es la manera en la que yo lo veo. El formato físico actual es un chiste, venga de donde venga. Actualmente, con lo que hace Nintendo con esto de las keycards, con lo que está haciendo tanto Microsoft como PlayStation, que tienes que instalar tu juego desde un disco íntegramente en el disco duro de tu consola, ya eso no es formato físico. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al video. Te recuerdo además que tienes la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Dark existence, the legends of the screen. Xbox warriors fulfilling every gamer's dream.